Entré con mi amante a un hotel y encontré a mi esposo con otra. Lo acusé de infiel, pero resultó que ella era solo una clienta. Yo sola destapé mi infidelidad y ahora no sé qué hacer. Antes de que me culpen o digan que todo lo que pasó fue solo mi responsabilidad, quiero que escuchen mi historia. Porque el comportamiento de mi esposo durante toda esta crisis solo demuestra que yo tenía razón al sentirme desplazada y abandonada dentro del matrimonio. Y eso es algo que también hay que tener en cuenta. Mi esposo, José Luis, es un hombre muy trabajador. Eso no se puede negar. Pero quizás lo es demasiado. Para él, todo gira en torno al trabajo. No han sido pocas las veces en que tuvimos que cancelar planes, cambiar fechas importantes o incluso dejar de hacer cosas sencillas juntos, simplemente porque él tenía que atender una emergencia laboral. Yo entiendo que tiene un cargo importante, pero eso no le da derecho a ponerme siempre en segundo plano. Reconozco que muchas veces parecía angustiado cuando tenía que cambiar los planes, y hasta intentaba compensarme, pero se notaba que incluso cuando estábamos juntos, él seguía pensando en la oficina. Siempre con la cabeza en otra parte. A mí me molestaba, me frustraba. Yo también trabajaba, aunque solo fuera una empleada sin cargo de mando, pero tenía claro que la vida no podía girar solo en torno al trabajo. Para mí, una vez que se acaba el horario laboral, se termina. Punto. Yo cierro todo y vuelvo a casa para descansar, no para seguir hablando de reuniones y correos pendientes. Varias veces intenté hablar con José Luis sobre este tema. Le dije que me sentía sola, que no me sentía vista. Pero él siempre salía con excusas. Que si la presión de los clientes, que si los empleados dependían de él, que si tenía que cuidar la empresa para que nadie perdiera su sueldo. Palabrería. Siempre se las arreglaba para que su trabajo fuera más importante que cualquier cosa que yo pudiera decir. Y esa situación me llevó, poco a poco, a buscar algo más. O mejor dicho, a alguien. Lo que yo hice fue por supervivencia emocional. Porque si no encontraba un escape, me iba a ahogar en esa rutina. Me levantaba temprano, trabajaba, volvía a casa, y estaba con un hombre que ni siquiera parecía registrar que yo existía. Incluso cuando caminábamos juntos por la calle, y él me hablaba sobre una tienda o un edificio, yo sabía que en su cabeza él estaba haciendo cálculos, recordando tareas, planificando cosas de su oficina. Yo no estaba ahí. Yo era un fantasma a su lado. Conocí a Marcelo en una fiesta del trabajo. José Luis no pudo acompañarme esa noche, como de costumbre, porque tenía una reunión con inversores. Me sentía particularmente sola. Marcelo era amigo de uno de mis compañeros, y apenas nos presentaron, hubo química. Me dijo que tenía 32 años, que era soltero, y la verdad, era muy atractivo. Empezamos a conversar, y realmente parecía entenderme. Esa noche nos la pasamos riendo, hablando de cualquier cosa. Me escuchaba, me miraba a los ojos. Fue algo que no sentía desde hacía años. Cuando nos despedimos, me quedó claro que ambos estábamos interesados. Pero yo, en ese momento, no tenía intención de meterme en nada. Traté de olvidarme de él. Sin embargo, en los días siguientes, incluso cuando estaba con José Luis, no podía dejar de pensar en Marcelo. Una tarde, al salir del trabajo, lo encontré esperándome. Me saludó con una sonrisa, me dijo que había venido con la excusa de ver a mi compañero, pero que en realidad quería verme a mí. Me confesó que no podía sacarme de su cabeza, y que, aunque sabía que yo estaba casada y que eso estaba mal, sentía que valía la pena arriesgarse. Esa declaración me sacudió. Me hizo sentir deseada, valorada. Ahí estaba un hombre que dejaba todo por mí, mientras mi esposo ni siquiera podía mover una simple reunión para acompañarme a una cena. Marcelo no tenía miedo de acercarse a mí, no le importaban los problemas que eso pudiera causar. Eso me hizo sentir vida de nuevo. Así empezamos una relación clandestina. Sí, lo reconozco, fue a escondidas. Pero también afirmo que para mí era necesaria. Muchas veces pensé en hablar con José Luis, en terminar con él antes de que esto se volviera algo más grave. Pero nunca parecía haber un buen momento. Me descuidé. Me enfoqué en lo que tenía delante, en lo que me hacía sentir bien. Mi vida, en cierta manera, estaba en equilibrio.
Pero ese frágil equilibrio se rompió cuando José Luis me dijo que recibiría la visita de unos clientes muy importantes desde Japón. Según él, eran los inversionistas más grandes que tenía la empresa. Le asignaron la responsabilidad de recibirlos, acompañarlos, atenderlos durante las 3 semanas que durarían las reuniones. Y desde que llegaron, prácticamente no lo veía. Al despertar, él ya se había ido. Y por las noches, llegaba a las 10 o 11, exhausto, solo para dejarse caer en la cama y dormir. Ni siquiera los fines de semana podía estar conmigo. Pasaba los días en el teléfono, respondiendo correos o practicando japonés, como si todo eso fuera más importante que el abandono en el que me tenía. Así que me refugié más en Marcelo. Él sí me daba tiempo. Si le decía que quería verlo, lo dejaba todo y decía, ¿dónde y a qué hora? Durante esos días nos vimos más veces que nunca. Y cuanto más lo abrazaba, más sentía el vacío que me dejaba José Luis. Era como si mi cuerpo se negara a seguir congelado en un matrimonio donde ya no existía. Hasta que todo se derrumbó. Ese día salí temprano del trabajo. Estaba desesperada por ver a Marcelo, por desconectarme de todo. Él me dijo que había reservado un hotel más lujoso, donde podríamos quedarnos hasta tarde. Según él, no había problema, ya que José Luis seguramente llegaría a casa muy tarde. De hecho, él mismo me había mandado un mensaje temprano diciendo que esa noche tenía cena con los inversores. Todo estaba perfecto, hasta que bajamos del auto en el hotel. Y ahí, como una mala broma del destino, lo vi. José Luis, mi esposo, estaba entrando al mismo hotel con una mujer. Y no cualquier mujer, era alta, delgada, de rasgos delicados, elegantísima. Parecía salida de una revista. Me quedé paralizada. José Luis, el mismo que decía estar tan ocupado con el trabajo, estaba ahí, en horario laboral, en un hotel con una mujer hermosísima. Iba cargando una maleta pequeña, y cuando llegaron a la entrada del hotel, vi cómo le abría la puerta con una sonrisa. Incluso hizo una especie de reverencia. Un gesto que nunca, jamás, había tenido conmigo. El corazón me explotó. El enojo me nubló la vista. De un salto, salí corriendo hacia la entrada del hotel. Me daba igual que Marcelo estuviera conmigo. Ni siquiera pensé en él. Solo quería respuestas. Cuando entré, lo vi con mis propios ojos. José Luis estaba en la recepción del hotel, sonriendo, hablando animadamente con la mujer. La mujer, de aspecto claramente asiático, le respondía en japonés. Y él, muy cómodo, relajado, pedía una habitación. Mi mundo se vino abajo. José Luis. ¿Qué demonios significa esto? Mi grito hizo que todos en el lobby voltearan a mirarme. Las lágrimas se me salían sin control, pero lo que dominaba era la rabia. José Luis se giró, con expresión de sorpresa total. No dijo nada. Solo abrió los ojos, congelado. Yo, sin pensar, me lancé contra la mujer. Quería jalarle el cabello, quería hacerla pagar por meterse con mi esposo. Pero cuando intenté tocarla, fue él quien se interpuso. Me empujó con el brazo y me apartó de ella. Como si estuviera protegiéndola. Como si yo fuera una amenaza. Como si yo fuera la otra. Eso me sacó de quicio. Ahí fue donde perdí por completo el control. Tal vez, si no hubiera sido por eso, por la manera en que él la protegió de mí, las cosas no hubieran terminado tan mal. Pero ver cómo se interponía para defenderla fue como una puñalada. Me cegó la rabia. Empecé a gritar. Sin pensar en lo que decía. Solo gritaba. Te crees muy hombre, ¿no? Trayendo a tu amante a un hotel. Burlándote de mí. Pensando que soy la estúpida esposa que se queda en casa mientras tú te revolcas con otra. Pues te equivocaste. Yo también hago lo mismo que tú. Y estoy aquí con un hombre que sí me sabe satisfacer en la cama. Mientras hablaba, sujeté a Marcelo del brazo. Él se notaba completamente nervioso, tenso, incómodo. Intentaba soltarse, como si no quisiera estar ahí. Pero yo lo jalé más cerca, como queriendo usarlo de escudo. No me di cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo, hasta que vi el rostro de José Luis.
No estaba gritando. No estaba insultando. Solo me miraba con una ira fría, contenida, que me heló la sangre. Ahí entendí que había cometido un error. Que algo no estaba bien. La mujer asiática nos miraba confundida. Los empleados del hotel también. José Luis dio unos pasos hacia mí, muy despacio, como si estuviera calculando cada movimiento. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, me habló en voz baja, con una calma que dolía más que cualquier grito. Esta mujer es la representante de nuestros clientes japoneses. No habla inglés. Soy su guía y traductor durante esta semana. Y ahora, escúchame bien. Vas a regresar a casa. Vas a empezar a empacar tus cosas. Porque hoy mismo te vas a largar de ahí. Y no quiero escucharte decir ni una palabra más. A Marcelo ni lo miró. Solo se dio media vuelta, se disculpó con la mujer, y la acompañó al ascensor como si nada hubiera pasado. Como si yo no estuviera ahí. Justo antes de que la puerta se cerrara, me lanzó una última mirada. Una mirada cargada de odio. Una mirada que me asustó de verdad. Marcelo también lo notó. Porque sin decirme una sola palabra, se dio la vuelta y salió casi corriendo del hotel. Yo reaccioné tarde. Me quedé parada, mirando la puerta del ascensor cerrarse. Luego corrí detrás de Marcelo. Pero él no me esperó. Subió a su auto y me dejó ahí. Me abandonó. Dudé por un momento. No sabía si esperar a que José Luis saliera, pero temía enfrentarlo otra vez en público. Sentía que, si lo provocaba más, las cosas podían salirse aún más de control. Así que tomé un taxi y regresé a casa sola. José Luis no tardó ni una hora en llegar. Yo estaba en el sillón, aún temblando, llorando. Pero cuando entró, no mostró ni un poco de compasión. Me gritó que quería que me fuera. Que empezara a empacar antes de que él mismo tirara todas mis cosas a la basura. Intenté explicarme. Le dije que si todo esto pasó, también fue por su culpa. Por dejarme sola, por ignorarme, por hacerme sentir invisible. Pero él solo miraba su reloj. Como si todo lo que yo decía fuera una pérdida de tiempo. Como si le aburriera mi dolor. Me interrumpió con voz seca. No tengo tiempo para perder contigo hoy. Tengo que volver al trabajo. No me interesa escuchar tus excusas ni tus mentiras. Cuando vuelva esta noche, no quiero verte en esta casa. Voy a mandar a mi abogado para que se encargue de todo mientras estoy ocupado. Ahí exploté. Llenándome de rabia. ¿Cómo puedes seguir con tu estúpido trabajo cuando nuestro matrimonio se está cayendo a pedazos por un barranco? Él ya se estaba dando la vuelta. Pero se detuvo solo para responderme. El matrimonio ya está al fondo del barranco. Y tú lo empujaste. No me vengas con tus idioteces, porque no tengo paciencia para soportarte. Ya no eres importante como para perder mi tiempo contigo. Me dejó ahí, sola en la sala. Yo le gritaba que no se fuera, que se quedara, que al menos me escuchara. Pero antes de abrir la puerta, se detuvo. ¿Cómo se llama la basura con la que te acuestas? Su tono me dio miedo. De verdad. Me paralizó. No respondí. Solo lo miré en silencio. ¿Cómo se llama? Repitió, más fuerte, con una furia contenida que me heló la piel. No tuve opción. Con la voz quebrada, le dije el nombre completo de Marcelo. No por elección. Fue por miedo. Por puro miedo. Y sin decir más, José Luis salió y cerró la puerta con fuerza. Me quedé sola, llorando, hecha un desastre. Sentí que todo se me venía abajo. Que no tenía a nadie. Que todo lo que había construido estaba derrumbándose. Y lo peor fue lo que vino después. Horas más tarde, regresó el abogado de José Luis. No venía solo. Lo acompañaban un cerrajero y un policía. Me dijeron que tenían una orden. No sé si era real o si era una amenaza legal, pero lo cierto es que me hicieron empacar lo básico y salir. Cambiaron las chapas de la puerta delante de mí. Y cuando terminaron, simplemente se subieron al auto y se fueron. Me dejaron ahí, en la calle,
como si yo no fuera nadie. He intentado hablar con José Luis. Llamarlo. Mandarle mensajes. Pero no responde. Su abogado me dice que ya pidió el divorcio, pero ni siquiera eso avanza. Estoy en el limbo. Siento que no tengo ningún control sobre lo que está pasando. Supongo que al final vamos a solucionar todo, pero me fastidia su actitud. Esa forma tan fría, tan distante de tratarme. Solo quiero consejos sobre cómo manejar esta situación. Me siento completamente al límite. Todo esto me supera. Y aunque muchos me dirán que me lo busqué, necesito ayuda para saber cómo enfrentar lo que viene. Actualización 1. Bien, lo reconozco. Todo fue culpa mía. ¿Ya están contentos? Si vuelvo a escribir aquí no es porque quiera que me sigan insultando. Estoy aquí porque estoy en problemas graves y ya no sé cómo voy a salir de esto. Por eso necesito consejos y ayuda. No burlas. No sarcasmos. Quieren que admita que todo lo que pasó fue por mi culpa, pues lo hago. Pero, por favor, ayúdenme a entender qué hacer ahora. Porque estoy perdida. Después de lo que pasó en el hotel, yo todavía tenía la esperanza, quizás una esperanza tonta, de que cuando todo el asunto de la visita de los clientes terminara, José Luis y yo podríamos sentarnos a hablar. Pensaba que quizá, con calma, podríamos enfocarnos en arreglar nuestro matrimonio, o por lo menos entender qué había pasado. Pero lo que nunca esperé fue que apareciera otra mujer. Una mujer de la que yo no tenía ni idea. Marcelo me había dicho que era soltero. Lo juró. Muchas veces. Yo no sabía nada de que estaba casado ni que tenía hijos. Jamás lo mencionó. Nunca lo insinuó. Nunca tuvo un comportamiento extraño. Cada vez que yo le pedía vernos, él estaba ahí. Y siempre éramos nosotros quienes nos separábamos porque yo tenía que volver a casa. Él nunca se iba antes. Nunca se mostraba apurado por regresar a ningún lado. Por eso jamás sospeché nada. Una vez le pregunté si podíamos ir a su departamento, pero él me dijo que vivía lejos y que prefería aprovechar el tiempo conmigo. Con eso yo no tenía manera de adivinar nada. ¿Cómo iba a saber lo que realmente ocultaba? El punto es que, mientras yo aún estaba tratando de pensar en cómo salvar mi matrimonio, una mujer llegó a mi oficina. Una desconocida que entró sin dudar y pidió hablar conmigo. Se presentó como Catalina y dijo que era abogada. Por un instante pensé que tenía algo que ver con el divorcio, que tal vez José Luis había avanzado más rápido de lo que yo creía. Pero cuando ella dijo, con toda frialdad, que era la esposa de Marcelo, sentí que el mundo se me abría bajo los pies. No entendía nada. Nada. Tenía la boca seca y las manos temblando. Mientras tanto, ella hablaba fuerte, lo suficientemente alto para que todos en la oficina se enteraran. He venido a entregarte personalmente la notificación de la demanda que estoy poniendo en tu contra por alienación de afecto, dijo, sin bajar la voz. Has destruido mi familia por meterte con mi esposo. Y te voy a hacer pagar por eso. Me dejó un sobre lleno de papeles. Yo no podía ni moverme. Estaba en shock. Mi jefe se acercó de inmediato para preguntar qué estaba pasando, y ahí fue cuando Catalina decidió que no le bastaba con humillarme, tenía que destruirme frente a todos. Empezó a contar toda la historia, pero a su manera, gritando como si quisiera que toda la oficina entendiera quién era yo. Dijo que yo había seducido a su esposo, que lo perseguía, que aunque sabía que él estaba casado y tenía hijos, yo insistía en meterme en su vida. Que no me importó destruir un hogar. Que lo había manipulado emocionalmente. Que Marcelo le había confesado todo, que se sentía arrepentido y confundido, y que yo era la responsable. Quise defenderme. Le dije que todo era mentira, que yo no sabía nada de su matrimonio ni de sus hijos. Pero ella ni siquiera me miró. Solo dijo: mi esposo ya declaró todo. Y créeme, las pruebas hablan por sí solas. Y fue entonces cuando empezó a repartir copias a mis compañeros de trabajo. Fotos. Documentos. Imágenes del hotel. Capturas de pantalla. Fotos que Marcelo había tomado de nosotros sin que yo lo notara. Yo estaba completamente expuesta. Algunos compañeros trataban de no mirar,
pero igual lo hacían. Otros cuchicheaban. Mi jefe solo observaba con incomodidad. Cuando Catalina finalmente se fue, yo estaba desesperada recogiendo todas las copias que pude, tratando de evitar que siguieran circulando. Pero el daño ya estaba hecho. Mi jefa me llamó a su oficina. Yo traté de explicarle la situación, de decirle que esa mujer estaba mintiendo, que nada era así. Pero ella me interrumpió. No quiero que ningún problema personal afecte el ambiente laboral, me dijo. Creo que lo mejor es que tomes unos días para resolver todo esto. Decir unos días fue una forma suave de decir que estaba suspendida. 15 días, sin goce de sueldo. Además, me advirtió que mi contrato quedaría en observación. En otras palabras, que estaba a un paso de perder el trabajo. Y ese fue solo el inicio de mis problemas. Intenté buscar un abogado para saber si realmente podían demandarme por algo así. Mi primera reacción fue de incredulidad. Pero mientras buscaba información, me di cuenta de que Catalina hablaba en serio. Esa mujer daba miedo. Era fría, directa y estaba completamente convencida de que debía destruirme. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar con mi defensa, me llegó otro sobre con documentos legales. Esta vez eran los papeles del divorcio. José Luis ya había iniciado el proceso. Ni siquiera me dio tiempo de hablar con él. Ni siquiera me dejó explicarle. Nada. Sentí que todo se desmoronaba. No podía concentrarme. Tenía demasiados problemas encima. Intenté hablar con Marcelo. Primero le mandé mensajes, pero no respondió. Lo llamé. Pero quien respondió fue la propia Catalina, avisándome que tenía registradas todas las llamadas y mensajes que yo seguía enviando a su esposo. Su tono me aterró. Colgué de inmediato. Yo no tenía tiempo ni dinero para enfrentar dos procesos legales al mismo tiempo. Y no sé si se pusieron de acuerdo o si fue una coincidencia, pero las citaciones de ambos juicios empezaron a mezclarse. Mi abogado, si es que podía llamarlo así, un chico recién graduado que era lo único que podía pagar, me dijo que esa clase de cosas no eran normales. Según él, Catalina probablemente tenía contactos en los juzgados, porque era una abogada conocida y respetada. Fue entonces cuando descubrí que fue José Luis quien había avisado a Catalina de lo que había pasado. Él fue quien le dio mi nombre completo. Él fue quien le dio información. Él fue quien le impulsó a demandarme. No sé en qué momento decidieron atacarme desde ambos lados, pero lo hicieron. Regresé a lo que todavía consideraba mi casa para tratar de hablar con José Luis, pero él no quiso dejarme entrar. Me dijo, a través de la puerta, que cualquier cosa que quisiera conversar debía hacerlo con su abogado. Me senté en el porche, llorando, sin saber qué hacer. Nadie me ayudaba. Nadie me escuchaba. Estaba completamente sola. Al final, la demanda de Catalina fue la primera en llevarse a cabo. Mi abogado me dijo que eso era extraño, ya que lo normal es que el divorcio avance primero. Pero ella había logrado que su caso tuviera prioridad. Y ahí entendí que estaba en clara desventaja. Ella era abogada. Tenía experiencia. Tenía contactos. Y tenía la intención de destruirme. En el juicio, nos destrozó. Me pintó como la absoluta villana de la historia. Mostró capturas de mensajes entre Marcelo y yo, pero sacadas de contexto, de forma que pareciera que yo lo acosaba, que yo insistía, que yo sabía todo desde el inicio. Marcelo declaró, diciendo que él sabía que había actuado mal, pero que yo lo presionaba, que yo sabía que él era casado, que incluso le había dicho que no me importaba su familia. Nada de eso era cierto. Nada. Pero al escucharlo, sentí que estaba atrapada. Como si todos hubieran decidido ponerse de acuerdo para hundirme. Cuando intenté contar mi versión, soné como una mentirosa. Nadie me creyó. Y lo que sentenció todo fue lo que dijo José Luis. Contó cómo yo había intentado hacerle un escándalo en el hotel, acusándolo de infiel, mientras yo estaba con mi amante al lado. Y para colmo, trajo la grabación de la recepción del hotel donde se escuchaba mi voz burlándome de él. Fue humillante. No hubo nada que yo pudiera hacer. El juez no dudó. Y jamás imaginé que podían darme una multa tan grande.
$150,000. Una cantidad que no tengo, que nunca he tenido y que no sé cómo voy a conseguir. Cuando escuché la cifra, sentí que me desmayaba. Era como si me estuvieran quitando la vida entera. Y yo no había terminado de pasar por eso cuando, 2 días después, tuve que regresar al juzgado, esta vez para el divorcio. Ahí descubrí una cosa más. Catalina no solo me había demandado. También estaba asistiendo al abogado de José Luis, gratis. Lo estaba ayudando a destruirme por completo. Se presentó en el juicio como asesora legal voluntaria y, aunque no era su causa directa, intervino en todo. Yo solo pedía lo justo. La mitad. Eso es lo que dicta la ley. Pero entre José Luis, su abogado y Catalina, lograron convencer al juez de que la casa no debía dividirse, porque fue adquirida y firmada antes del matrimonio. Pero eso no es justo. Esa casa la decoramos juntos, la elegimos juntos, la viví como mía por años. Y sin embargo, no me dieron ni una parte. Mi abogado, que no tenía experiencia, no supo cómo rebatir nada. Apenas balbuceó algunas cosas sobre aportaciones indirectas, pero fue como no decir nada. Lo peor de todo fue que el juez tomó en cuenta el antecedente de la demanda por alienación de afecto. Dijo que yo era plenamente consciente de haber destruido 2 familias. Que no podía premiarse un comportamiento tan dañino con beneficios patrimoniales. De los ahorros, solo me dieron el 30%. Nada más. Y ese porcentaje ni siquiera cubre todas las deudas que arrastro por estos procesos. Mucho menos $250,000 de multa. Estoy asfixiada. No hay manera en que pueda pagar eso. Ni ahora, ni en 10 años. Desesperada, le rogué a José Luis que al menos se apiadara. Que me diera una mano. Que por todos los años vividos, tuviera algo de compasión. Pero me ignoró como si yo fuera un extraño. Como si no hubiera significado nada para él. Esa noche, sintiéndome devastada, volví a buscarlo. Golpeé la puerta. Supliqué. Pero una vez más, no me dejó entrar. Se negó a hablar. Se negó a ayudarme. Nada. Me trató como si fuera un bicho al que había que sacar del camino. Furiosa, le grité. Le dije que todo era injusto. Que Marcelo me había mentido. Que yo no debía cargar con todo esto sola, mientras él seguía con su vida como si nada. Que Catalina lo perdonaba como si fuera un héroe, cuando en realidad yo era la víctima de un mentiroso. José Luis se rió. Se rió en mi cara. ¿De verdad crees que Marcelo salvó su matrimonio? Me dijo. Si te hace sentir mejor, está igual que tú. O peor. Yo también lo estoy demandando. Su juicio sale en unos días. Además, Catalina ya está divorciándose de él. Ese tipo va a terminar arruinado. Como tú. O más. Y me cerró la puerta sin decir una palabra más. Pero eso no cambia nada. Porque la deuda sigue ahí. Yo sigo sola. Y no tengo cómo pagar. Es imposible. Tiene que haber una forma de llegar a un acuerdo. Si no con José Luis, al menos con Catalina. Porque esto no es justo. Lo que me están haciendo no tiene nombre. Yo solo estaba en una posición vulnerable. Me sentía sola. Abandonada. Confundida. No merezco esto. No así.